sepan mucho, lo cual no dudo, pero creo que a veces se necesita un poquito más de orientación. La segunda presentación es totalmente diferente, y aquí lo que yo quiero hacer es esencialmente mostrarles experiencia de lo que hacemos en endoscopía, ¿ya? Eh, y además de un tema que yo creo que ustedes van a ver muchas veces, y que también genera cierta ansiedad a los médicos y a los pacientes, que es que cuando uno le dice anemia, la gente, oh, anemia, anemia es algo terrible, así como el hígado alterado es algo terrible. La anemia igual es algo terrible, independiente de cuál es la magnitud o cuál es la causa. Y la idea de hoy día es que yo le quiero mostrar algunas luces de cuáles son las causas de anemia ferropénica de origen gastrointestinal que van más allá de las neoplasias como tal, porque un concepto que también es interesante tener en cuenta y que es necesario tener en cuenta es que la anemia ferropénica de origen gastrointestinal debe ir a descartar un cáncer gástrico o un cáncer de colon como primera posibilidad, pero afortunadamente no son las únicas condiciones que generan anemia ferropénica de origen gastrointestinal. Y esto también es relevante tener en cuenta que son personas que están asintomáticas, no son personas que vienen sangrando, no son personas o que tienen un sangramiento activo, agudo, evidente, sino que son personas que habitualmente tienen una pérdida crónica de sangre a nivel intestinal o que tienen algún otro mecanismo de alteración de la absorción a nivel intestinal que nosotros podemos identificar por endoscopía y muchas veces incluso podemos hacer tratamiento. Entonces, la idea es entregar herramientas clínicas para un reconocimiento oportuno de las principales causas de anemia ferropénica de origen gastrointestinal en población adulta. Yo soy gastroenterólogo de adultos, afortunadamente digo yo, nunca he visto niños ni mujeres embarazadas, así que mi conocimiento en esa área es muy, muy, muy limitado. Y además que no tiene historia de hemorragia digestiva. La idea general es, uno, saber por qué, o sea, de qué estamos hablando, contextualizar el tema, ¿cierto? Sospechar cuáles son las poblaciones de riesgo en las cuales nosotros pensar en este problema, cuáles son las causas principales y finalmente cuál es el manejo específico que podríamos indicar principalmente desde el punto de vista endoscópico. Estoy en la unidad de endoscopía un día cualquiera, donde yo trabajo varios días a la semana, a punto de comenzar una jornada larga de endoscopías, colonoscopías, y los pacientes me llegan. Algunos pacientes son míos, pero muchos pacientes me llegan porque vienen en forma indiferenciada a hacerse un examen. Y la causa del estudio es anemia, muchas veces dice solamente anemia, y otro médico un poquito más dedicado dice anemia ferropénica en estudio. Y aquí un primer mensaje. Siempre es importante que ustedes cuando pidan una endoscopía coloquen el diagnóstico por el cual están solicitando el examen. Porque de esa, y ojalá lo más completo posible, porque de esa manera ayudan al endoscopista, que no necesariamente tiene el tiempo para hacer una anamnesis profunda, ¿cierto?, a entender mejor la causa de por qué estamos haciendo la endoscopía, y por otra parte también a tomar decisiones en la endoscopía, ¿ya? Y esas decisiones muchas veces involucran procedimientos complejos, procedimientos de riesgo, costos asociados, que uno puede asumir y que el paciente puede asumir en la medida que se entienda bien por qué razón estamos haciendo el estudio. Entonces, antes de ir a la endoscopía y a las imágenes que quiero mostrarles, lo ideal es que tengamos claro qué entendemos por anemia y cómo se definió la ferropenia. O sea, cómo yo, médico que estoy en atención primaria, definí que el paciente tiene ferropenia y no es otra causa el motivo de la anemia. Primero, la anemia está definida hace mucho tiempo por la OMS como la disminución de los glóbulos rojos y la hemoglobina. Solamente eso es el concepto de anemia. En el hombre, una hemoglobina menor a 13 gramos por decilitro y en las mujeres menor a 12 gramos por decilitro y también en personas mayores donde hay un poquito más de tolerancia, el nivel es un poquito menor. Hablamos de ferropenia cuando además de la disminución que cumple el criterio, ¿cierto?, se suman otros factores, como por ejemplo, disminución del recuento de los eritrocitos. O sea, claramente uno va al hemograma y ve que el recuento de eritrocitos está disminuido. También hay microcitosis, el glóbulo rojo está más pequeño. El fierro, ¿cierto?, que satura la hemoglobina, permite que el glóbulo rojo tenga un tamaño específico que habitualmente es sobre 80-82 centilitros, ¿ya? También hay hipocromía, al frotis el glóbulo rojo se ve más pálido. Hay una disminución de la ferritina,
hay una disminución del fierro sérico porque se están agotando los depósitos, hay una disminución de la saturación de transferrina y finalmente hay un aumento del transportador porque está más ávido para llevar fierro en la medida que lo encuentre. Pero si se está perdiendo o no se está reponiendo de forma adecuada, el transportador va a estar siempre aumentado. ¿Cómo fisiopatológicamente o fisiológicamente explicamos todo esto? Bueno, el fierro llega a nuestro organismo esencialmente por la alimentación, ¿ya? En la alimentación todos los días nos llega una cantidad de fierro que pasa por el intestino, o sea, la puerta de entrada es el intestino, se absorbe en el intestino hacia el resto del cuerpo y se deposita en diferentes partes de nuestro organismo, ¿ya? En promedio, una persona tiene 3,5 a 4 gramos de fierro total en su cuerpo y que están ahí en diferentes órganos o estructuras, digamos. ¿Ya? El fierro, una vez que está en el intestino, la cantidad que se absorbe en general es bastante baja y una parte del fierro se está perdiendo, ¿ya? Y en general podemos decir que las vías son para el desarrollo de una anemia ferropénica, déficit del aporte, o sea, que yo no esté ingiriendo la cantidad de fierro que necesito, que tenga una alteración de la absorción, que en este caso va a tener un origen gastrointestinal, o que definitivamente estén aumentadas las pérdidas, y las pérdidas pueden estar aumentadas por origen gastrointestinal, en el caso de las mujeres por origen ginecológico, y también podrían haber causas urológicas en algunas personas. Esta gráfica es bastante antigua, bien rudimentaria, pero a mí me gusta mucho porque deja claro en qué parte del intestino se producen fenómenos de absorción específicos. Y como ustedes pueden ver, en el duodeno se produce esencialmente la absorción de fierro, calcio y magnesio. Por lo tanto, si yo tengo un fenómeno de inflamación, de alteración de la estructura del duodeno, voy a tener más riesgo de tener una anemia ferropénica. Y eso explica muy bien por qué en la enfermedad celíaca, ¿cierto? Donde preferentemente la zona que se afecta es el duodeno o el ilion, el yeyuno proximal, entonces las personas tienen más posibilidad de hacer una anemia ferropénica. Y muchas veces las personas con enfermedad celíaca, sobre todo en el contexto, por ejemplo, de mujeres jóvenes que no tienen menstruación importante, que no tienen una menstruación abundante, si tienen una anemia ferropénica, yo debiera incorporar el concepto de la enfermedad celíaca como una causa que explique lo que a la paciente le está pasando. En adultos, las causas más importantes por las cuales un origen gastrointestinal puede generar ferropenia es por aumento de las pérdidas. Y ahí, por supuesto, o sea, si yo tengo cualquier lesión en el intestino que esté generando un sangrado persistente, permanente, aunque sea microsangrado y no sea perceptible, voy a tener posibilidad de que esta persona finalmente haga una anemia ferropénica, porque tarde o temprano el equilibrio va a ser negativo. O sea, vamos a ir, qué sé yo, inicialmente gastando poquito a poquito los depósitos y finalmente voy a eliminar o vaciar esos depósitos y no voy a estar supliendo por vía de absorción ni por vía de aporte todo el fierro que yo necesito para que mi organismo funcione en forma adecuada. Muchas veces las personas pueden llegar, en general, como estos procesos son más bien lentos y crónicos, a veces tenemos personas que llegan con hemoglobinas de 4 o hemoglobinas de 5, pálidas como un papel, pero sin haber tenido ninguna manifestación o solamente haber generado una manifestación en relación, por ejemplo, a una situación de mayor necesidad cardiovascular o un fenómeno infeccioso. Entonces ahí recién se manifiesta la enfermedad. O algunas personas ya su nivel de tolerancia llegó a tal que de repente empezaron a tener manifestaciones que pueden ser más o menos evidentes de una anemia. Incluso ellos no son capaces de darse cuenta que se van poniendo pálidos. Muchas veces también por un tema cultural y de educación la gente no consulta, ¿cierto? A pesar de que el que esté al lado le está diciendo, oye, estás un poco más pálido, ¿eh? Pero bueno, esas son situaciones que ocurren y no es infrecuente llegar a encontrar personas con una anemia severísima, con hemoglobinas, como digo, menores a 7, menores a 6, y con las personas que no habían tenido ninguna manifestación y no habían consultado. La anemia ferropénica no es tan infrecuente, puede ocupar hasta el 5% o puede afectar hasta el 5% de la población en países desarrollados, pero claramente en los lugares más pobres, este porcentaje puede llegar a un valor mucho más alto. Pero la causa que condiciona una anemia de este tipo en esos lugares tiene que ver esencialmente con un bajo aporte, ¿ya? Y en Europa la deficiencia de hierro afecta al 5 a 11% de las mujeres y un 1 o 4% de los hombres adultos.
Sin embargo, globalmente, en población de mayor edad, que es la que más se afecta, es un poquito más frecuente en los hombres respecto de las mujeres, pero lo que más debe llamarles la atención es que en población más añosa, que hoy día es una población cada vez más frecuente en nuestra población, el porcentaje se duplica. O sea, en sobre los 80 años podemos encontrar más del 20% de la población adulta, digamos, de ese grupo etario, con anemia, con algún grado de anemia ferropénica. La anemia, uno además la puede clasificar por severidad. Y esto no es solamente para la anemia ferropénica, sino para todas las anemias. Cuando la hemoglobina está entre 12 o 13 y 10, habitualmente el hematocrito también se mueve sobre 30 o hasta 30, y hablamos de una anemia que es una anemia leve. En general, eso, sobre todo en un fenómeno crónico, no genera ningún síntoma. La anemia moderada es cuando la hemoglobina está entre 7 y 10, ¿ya? Y eso habitualmente desde el punto de vista de hematocrito es 24, 25 y 30, y esa es una anemia moderada. Y una anemia severa que ya puede condicionar riesgo real para las personas, sobre todo personas añosas con riesgo cardiovascular, es una hemoglobina bajo 7, que también se correlaciona con un hematocrito habitualmente menor a 24 o un poco menos. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo más importante que determina entonces ferropenia en individuos adultos? Ya espero haberlo dejado claro, tiene que ver con la pérdida aumentada de fierro por vía gastrointestinal, por supuesto cuando no es una mujer joven y que esa mujer joven no tiene una historia de menstruaciones abundantes. Ok. Teniendo un poco claro los conceptos, la idea ahora es sospechar cuáles son los grupos de riesgo, cuándo yo debiera pensar o cuáles son los diagnósticos que yo debiera pensar en estos grupos de riesgo. ¿Ya? Nuevamente tengo mi paciente, ¿cierto?, al que le voy a hacer un estudio. ¿Qué factores condicionan riesgo mayor de desarrollar una anemia de este tipo de origen gastrointestinal? ¿Y cuál es la etiología específica? Bueno, vamos a verlo. Uno de los factores tiene que ver con la edad, ya lo hemos comentado. A mayor edad el riesgo se duplica. Es un poquito mayor en los hombres y es necesario tener en cuenta eso, pero esencialmente, sobre todo en personas de mayor edad, porque el riesgo de cáncer es mayor en los hombres. ¿Ya? Pero hay una serie de comorbilidades que también pueden de una u otra manera afectar la integridad de la mucosa intestinal y eso condicionar mayor riesgo de sangrado gastrointestinal crónico y no perceptible. La enfermedad renal crónica y la hemodiálisis pueden de una u otra manera disminuir la eritropoyetina, ¿cierto? También pueden generar mayor riesgo de angiodisplasias a nivel intestinal y eso genera un sangrado crónico. Habitualmente los pacientes además tienen comorbilidad con otras condiciones, usan aspirina, también hay comorbilidad del tipo reumatológico, uso crónico de AN en pacientes adultos que también van a generar alteración de la integridad de la mucosa intestinal, anticoagulación y antiagregación plaquetaria, coinfección con Helicobacter pylori que también condiciona riesgo, daño y puede generar sangrado crónico. La obesidad también es un elemento que puede condicionar mayor riesgo de algunas complicaciones por sobre otras. Enfermedades del tejido conectivo, por ejemplo, se me fue en este momento el nombre, esclerodermia, que puede hacer que aumente la descamación de la mucosa intestinal, pero también mayor riesgo de angiodisplasia. Tóxicos como el alcohol, tóxicos como el tabaco, son digamos, condicionantes que generan daño, y pueden haber una serie de otros factores específicos de las personas, pero al menos estos pudieran ser los más relevantes, y si están presentes, uno podría pensar que no necesariamente es un cáncer lo que está generando el problema, sino que pueden haber alteraciones de la mucosa intestinal que pueden incluso repararse. La localización de las lesiones, vamos a ver que hay algunos sitios que son más frecuentes que otros, también los trastornos de la absorción en el caso de la enfermedad celíaca, y finalmente un bajo aporte nutricional, y no es irrelevante este último punto, sobre todo pensando en adultos mayores que muchas veces no son autovalentes y que necesitan de otras personas para poder nutrirse, y que además hoy día, sobre todo con la realidad social que tiene el país, pudiera no tener la cantidad de nutrientes suficiente para tener un aporte adecuado de hierro en su alimentación. ¿Cuál es la localización más frecuente de pérdida de fierro a nivel gastrointestinal? Bueno, esta gráfica refleja un poquito eso. La mayoría de las lesiones, como un todo, o sea, como un grupo, probablemente se ubican en el intestino alto, y ahí hay varias patologías, ¿ya? Desde úlcera péptica, esofagitis por reflujo, gastritis que puede estar provocada por medicamentos, Helicobacter pylori, angiodisplasia, cáncer, enfermedad celíaca, pero esto es como un todo, y como enfermedad específica, por supuesto la úlcera péptica y la esofagitis uno debe tenerla en la cabeza. En el colon, y sobre todo en población de mayor edad,
el cáncer colorectal es por lejos la condición que más uno debe sospechar y debe ir a buscar, y los adenomas, que muchas veces son lesiones polipoideas, ¿ya? Que se erosionan en su superficie y que además pueden tener mayor riesgo de neoplasia, son lesiones también no poco frecuentes. Y pueden haber lesiones sincrónicas del tubo alto y tubo bajo, por eso habitualmente el estudio debe ser de endoscopía digestiva alta y endoscopía digestiva baja, y también es posible que no encontremos las lesiones en un alto porcentaje de las personas, o que algunas personas tengan lesiones de intestino delgado donde no podemos llegar por endoscopía. Pero en general, el 80% de las lesiones son alcanzables o son identificables por endoscopía digestiva alta y endoscopía digestiva baja. Entonces, la anemia ferropénica es una condición prevalente, más frecuente en estratos socioeconómicos bajos y en población de mayor edad. Ojo, en Chile eso no es infrecuente. En adultos el mecanismo principal es por pérdida de fierro, y aproximadamente hasta un 80% de las lesiones se logran detectar en el tracto digestivo alto y colon. Ok, vamos entonces ahora a lo que yo hago endoscópicamente y con qué cosas me puedo encontrar. Y esto creo que con imágenes puede ser un poco más claro para ustedes pensar en estas lesiones cuando se encuentran en los pacientes. Bueno, nuevamente el paciente está bien indicado el estudio endoscópico, ya vimos que la causa gastrointestinal es relevante y que las alteraciones pueden estar por vía alta y baja, por lo tanto sí, está bien indicar estudio endoscópico en un paciente que tiene anemia ferropénica y es adulto, y por supuesto no es una mujer con una historia de menstruaciones abundante. ¿Y qué puedo hacer endoscópicamente? Vamos a ver al tiro qué puedo hacer. Bueno, el primer concepto que es necesario tener en cuenta es que la población adulta, sobre todo población de más de 40 o 45 años, en Chile va a tener un riesgo aumentado de cáncer gástrico y cáncer colorectal. Por lo tanto, si hay anemia, ustedes tienen que pedir estudio endoscópico como primera posibilidad para ir a descartar que el paciente tenga una neoplasia gastrointestinal. ¿De acuerdo? El cáncer colorectal es superior al cáncer gástrico como etiología de este problema, por lo tanto, no es suficiente la endoscopía digestiva alta y el paciente debiera hacerse colonoscopía para descartar que tuviera una neoplasia de colon, aunque no tenga síntomas de obstrucción de colon o sangrado por vía rectal. Y esas son dos lesiones, por ejemplo, la de la izquierda es un cáncer gástrico avanzado claramente, una lesión infiltrativa donde toda la mucosa está comprometida, está ulcerada, está inflamada, ustedes tocan esa lesión en sangre inmediatamente. Y la otra lesión es una lesión estenótica de recto distal en un paciente que no es tan mayor, un paciente de 55 años, 60 años que viene a hacer una endoscopía muchas veces ni siquiera por anemia, sino que por cambio de hábito intestinal, por ejemplo. Ok, el cáncer gástrico uno debiera pensarlo después de los 40 años en personas con dispepsia, donde debiéramos pedir una endoscopía. Dispepsias son síntomas de la zona alta, en personas de más de 40 años y síntomas que duran más de 15 días. Y en personas que son asintomáticas, un límite son los 45 años, o si tuvieran factores de riesgo, como por ejemplo antecedente familiar de cáncer o historia de tabaquismo, uno debiera solicitar la endoscopía no más allá de los 45 años. De screening, ¿ah? No esperar que el paciente tenga síntomas. Y en el caso del cáncer colorectal, y esto también es algo que no es tan antiguo, pero que ya está incorporado en el ambiente de la gastroenterología, incluso las guías nacionales e internacionales son concordantes en esto, a los 45 años se inicia el screening de cáncer colorectal en personas asintomáticas. Ejemplos de la práctica clínica. Este señor es un ex profesor, una persona bien reconocida en Valdivia, que me tocó ver. Yo no lo conocía, yo no soy de Valdivia. De hecho, yo trabajé en Tierra del Fuego 1 año y medio cuando terminé la carrera, y era de Temuco, y después me vine a Valdivia cuando terminé la subespecialidad. Y este señor me lo llevó la hija a quien yo conocía, y tenía una historia de hipertensión, insuficiencia cardíaca, capacidad funcional 2, enfermedad renal crónica etapa 3, y además usaba anticoagulación, sin anticoagulación, por una arritmia completa por FA, anticoagulación que no se había querido iniciar porque el paciente ya era muy añoso. Y consulta por varias semanas, pero varias semanas, no una historia de meses, años, sino que algunas semanas de evolución, compromiso de estado general bien inespecífico, ¿cierto? Podría ser cualquier cosa, donde había anemia, astenia y asociado a deterioro de su capacidad funcional. Se cansaba más al movilizarse. Ojo, hematocrito 29%, hemoglobina de 9, volumen corpuscular medio, que es la microcitosis, ¿cierto? 69. ¿En qué pensarían ustedes como primera posibilidad? Bueno, si yo estoy en ese escenario, por supuesto, lo primero que voy a pensar es que el paciente tenga una neoplasia. Pero el paciente está asintomático gastrointestinal y no tiene historia de sangrado digestivo. Pero ojo, igual debo pensar en una neoplasia. Ahora,
¿De qué depende que yo estudie a este paciente o no? Va a depender mucho de su condición general. Si el paciente está en condiciones de tolerar un estudio endoscópico, probablemente vamos a ir a estudio endoscópico. De lo contrario, eventualmente podemos partir con una imagen de buena calidad como un escáner y luego definir la necesidad de una endoscopía dependiendo de los hallazgos. Como dije, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Yo inmediatamente tengo que pensar que el paciente puede tener una neoplasia, puede ser la forma de presentación, incluso a los 92 años. Bueno, pero la sorpresa fue esta. Le hicimos la endoscopía y encontramos este tremendo pólipo, que como ustedes pueden ver es como un arbolito, ¿cierto? Tiene un pedículo largo y tiene una lesión como un arbolito allá, que está erosionado en la superficie, ¿cierto? Hay áreas que están más rojas y por lo tanto ese pólipo puede sangrar con el contacto con las deposiciones y puede generar una pérdida crónica de sangre. El paciente no tenía otras alteraciones de intestino alto ni bajo. Ahí está con NBI buscando si tiene algún alimento que sugiera neoplasia. Acá en la imagen de la derecha estamos inyectando la base del pólipo para hacer una resección endoscópica. Y ahí, como ustedes pueden ver, en la foto de la izquierda, el pólipo ya lo resecamos completamente y en la foto de la derecha estamos colocando un clip en la base del pólipo para que no sangre la base donde habitualmente hay un vaso arterial que irriga este pólipo y que ha permitido que el pólipo vaya sangrando. ¿Ya? Ahí está el clip puesto y el pólipo ya está resecado en forma completa, el paciente anduvo súper bien y progresivamente empezó a mejorar su condición general. Por supuesto suplementamos con fierro, no fue necesario transfundirlo, pero se fue de alta pronto y el paciente, de hecho han pasado 3 años desde esto y está todavía vivo y autovalente. Este es otro ejemplo de un pólipo parecido. Fíjense que la superficie finalmente de este pólipo es larga, perdón, es grande, y el pedículo es grande también, y por lo tanto existe siempre la posibilidad de que el pólipo se erosione, de que el pólipo sangre, de que el pólipo no sangre en forma activa, así como una hemorragia evidente, sino que microsangrado que puede favorecer una anemia. Ahí está la base de resección, el lecho de resección, donde habitualmente cuando son muy grandes colocamos un clip o uno o más clips para evitar que el paciente sangre, o para evitar que se perfore esa lesión después, digamos. Y bueno, los adenomas son alteraciones, crecimientos anormales de las mismas glándulas de la pared intestinal y son condiciones que se consideran precancerígenas. Habitualmente son lesiones benignas, pero pueden tener un riesgo de desarrollar neoplasia en la medida que tengan mayor riesgo de displasia o mayor alteraciones displásicas en las células que son resecadas. Por lo tanto, nosotros endoscópicamente podemos identificar la lesión y además podemos hacer una resección completa en el mismo momento en que estamos haciendo el estudio endoscópico. Por lo tanto, el primer mensaje para la casa que hoy día tienen que incorporar, o sea, el primer mensaje en realidad, o el mensaje cero, es que sobre en población adulta que tiene anemia y que no hay una historia evidente de sangrado y que no es una mujer con menstruaciones abundantes, por supuesto que lo que primero que hay que descartar es una neoplasia en el intestino, pero no todo lo que sangra es un cáncer, ¿ya? Esto también va a quedar claro en la siguiente diapositiva. Esta es una hernia hiatal, y aquí lo que ocurre es que el esfínter esofágico inferior, ¿cierto? Habitualmente funciona como válvula, de modo tal de que el esfínter se abre en función de presiones, pasa la comida, después este esfínter se cierra y uno evita que la comida ascienda y los ácidos asciendan hacia el esófago proximal o hacia la boca. Pero algunas personas pierden esa función, por lo tanto el esfínter esofágico va abriéndose y por un tema de presión que habitualmente está relacionado con sobrepeso, obesidad o pérdida de la función muscular, el estómago tiende a subir por el esfínter esofágico superior y a generar un saquito acá arriba, y ese saquito puede formar una hernia hiatal, ¿ya? Y esa hernia hiatal puede favorecer que habitualmente las personas tengan reflujo y sintomatología de reflujo, o que adicionalmente en la superficie de la hernia, habitualmente por fenómenos isquémicos, se formen lesiones que se llaman lesiones de Cameron, y esas lesiones van a provocar un sangrado persistente y crónico. Ahora, uno esperaría que estas personas sean sintomáticas todo el tiempo, que tengan pirosis, que tengan regurgitación alimentaria, que tengan la sensación de como que la comida se les queda atajada, pero ojo, en población mayor, muy mayor, sobre todo después de los 70 años, y además si hay diabetes o alteraciones de los fenómenos que puedan generar alteraciones de la sensibilidad intestinal, los pacientes llegan muchas veces sin ningún síntoma, y uno se encuentra con una hernia hiatal con lesiones de Cameron, incluso en personas que son mayores. Este es como la morfología normal de una endoscopía que no tiene una hernia hiatal. Ustedes pueden ver el esófago, acá donde se juntan la línea Z, este cambio de color que hay,
entre el esófago y el estómago, y además después como que se cierra esto, ¿cierto? Llega a los pliegues del estómago, y en la retrovisión endoscópica uno ve que no hay ninguna pérdida de la funcionalidad de este anillo, ¿ya? Pero esta es una hernia donde en la primera foto de la izquierda arriba, yo estoy llegando a donde está la línea Z, luego me meto en una cavidad que es como un saco, hay una lesión grande, y además en la superficie de la hernia, que está, digamos, metida, ¿cierto?, en la cavidad torácica, pueden encontrar ustedes una serie de lesiones que a veces son pequeñitas, no son tan evidentes, y pueden ser erosiones, úlceras pequeñas como esas, y que finalmente pueden condicionar sangrado crónico. Y esta paciente además, miren, fíjense, la línea Z es bastante bien definida, no hay esofagitis por reflujo, así que la paciente probablemente ni siquiera refería historia de pirosis. Otra alteración que también puede explicar es la cirrosis hepática. La cirrosis hepática no solamente genera varices en el esófago, sino que también puede condicionar el desarrollo de hipertensión portal, digamos, importante sobre la mucosa gástrica. Y esa mucosa gástrica va a tener un aspecto, así como lo ven ustedes ahí, de mosaico, y va a tener puntos rojos en algunos casos cuando es severa, y eso que la mucosa sangre tenga microsangrado persistente y que además ese factor se va a sumar a otros factores que los cirróticos tienen para desarrollar anemia, ¿ya? Por lo tanto, en la cirrosis hepática también pueden haber anemias por pérdida de fierro. Un tema que es extremadamente relevante y que yo creo que ustedes deben tener incorporado tiene que ver con el consumo de AINES. Y los AINES no solamente el ibuprofeno, el diclofenaco, el ketoprofeno, el ketorolaco y todo eso que habitualmente los ACOs buenos que la gente comenta, sino que incluso la aspirina, que hoy día se usa pasto y que muchas veces uno se cuestiona si el paciente que está usando aspirina tiene una clara indicación de este medicamento. ¿Y por qué es importante? Porque los antiinflamatorios, como ustedes pueden ver en esta gráfica, pueden generar alteraciones de la mucosa gastrointestinal, no solamente en el estómago, sino que en el resto del intestino también, que van a condicionar una serie de complicaciones potenciales. Y una de las complicaciones, por supuesto, es que haya inflamación persistente de la mucosa, el desarrollo de úlceras, sangrado agudo, qué sé yo, pero también pueden condicionar el desarrollo de anemia, como lo que hemos visto. Aquí hay unos factores que condicionan que unas personas puedan tener mayor riesgo de úlcera gastroduodenal asociado a AINE, e incluso sin la presencia de Helicobacter pylori, por ejemplo, edad avanzada, historia de úlcera péptica previa, uso concomitante de corticoides, dosis alta de antiinflamatorio, o uso de más de un antiinflamatorio, administración concomitante de anticoagulantes, alteraciones sistémicas, por supuesto, si hay infección por Helicobacter pylori o si el paciente fuma o bebe alcohol. Aquí hay una endoscopía, dos en realidad, de un paciente al que se le hace la endoscopía, y ustedes pueden ver que en el cuerpo gástrico, en la foto de la izquierda, hay múltiples lesiones del esófago, múltiples erosiones, y por supuesto, si un paciente está usando por mucho tiempo AINES por una patología osteoarticular o reumatológica, va a tener la posibilidad de que en forma permanente esté desarrollando lesiones que van a provocar un sangrado crónico. Lo mismo en la foto de la derecha, aunque esta foto probablemente va a condicionar un compromiso un poquito más agudo. Una úlcera péptica, miren, fíjense la foto de la izquierda, esta es una úlcera claramente crónica, es profunda, está muy bien delimitada, hay un lecho fibroso que claramente tiene una historia larga y es como que hay una cicatriz, ¿cierto? En cambio, la foto de la derecha, esta es una endoscopía que hice el fin de semana pasado, es un paciente que tiene un sangrado agudo, que por supuesto va a llegar con una hemorragia digestiva al servicio de urgencia, pero eso no es el escenario del que estamos hablando, pero hay que tener en claro que la úlcera péptica no solamente se manifiesta así como un fenómeno agudo, sino que también puede manifestarse como un fenómeno más bien crónico, y que genera una sintomatología crónica que no siempre es específica. Es una úlcera péptica Forrest 1A con un sangrado en jet de origen arterial. Ustedes ven el pulso de la paciente, una señora de 79 años que estudiamos en la UCI el domingo pasado. Bueno, esta es una paciente que también conocí hace un tiempo, venía a consultar por anemia también, la había enviado, no sé si el cardiólogo, y en el cuerpo gástrico ustedes pueden ver que está esta pelota, que parece una pelota de ping-pong, ¿cierto? Roja, bien intensa, bien marcado el enrojecimiento de la superficie. De hecho, en la foto de la izquierda abajo, ustedes ven cómo los vasitos se evidencian bastante bien, y aunque no es tan claro, en la superficie de la lesión, que está más evidente en la foto de la derecha abajo, hay una lesión ulcerada, ¿ya? El aspecto de la lesión no parece una neoplasia, parece más bien una lesión que proviene desde debajo de la mucosa, y esas lesiones se llaman subepiteliales, pero claramente esta lesión puede estar favoreciendo que la paciente esté sangrando.
Entonces lo que hicimos fue evaluar si podíamos resecar esta lesión y efectivamente lo pudimos hacer, hablamos con ella, un procedimiento que tiene un costo significativo y además tiene riesgo, pero la lesión la pudimos separar bien de la base y después de eso la cortamos. Y ups, cuando la cortamos, en la foto de la izquierda arriba, la paciente se puso a sangrar activamente, la verdad es que en un momento no se veía nada, yo no sabía cómo podía llegar con mis manos a tocar eso. Finalmente lo pudimos parar, pudimos colocar unos clips, pero en el fondo esta imagen deja en evidencia que la paciente tenía una muy rica irrigación de la lesión y que por lo tanto el riesgo de sangrado crónico era bastante alto. Otro ejemplo que me pasó, esta es una condición más bien rara, y esto es para bosquejar otra cosa. Una mujer de 64 años, que además era la suegra de un colega, la había visto otro colega, y en el contexto de una anemia de varios meses, o sea, tenía compromiso de estado general, varios meses de evolución, y en ese contexto se había documentado una anemia microcítica. Ojo que la paciente no es muy mayor, y una cinética compatible con ferropenia. Mi colega le había hecho una endoscopía previamente, y había informado, según lo que estaba descrito, no teníamos las imágenes, que la paciente tenía una gastropatía congestiva del antro gástrico, que era compatible con patología péptica. Pero la paciente, cuando yo la conocí, estaba con anemia, no mejoraba con las intervenciones que habían hecho, entonces lo que hicimos fue repetir el estudio endoscópico. Yo dije, bueno, si yo no vi las imágenes, tengo que hacerla yo y tengo que definir que efectivamente es lo que están diciendo, y también existe la posibilidad de que el colega no haya visto, no por mala intención, sino porque a veces es así, las lesiones que estaban en el intestino. Pero cuando llegué al estómago, vi con claridad estas lesiones en el antro gástrico, que tienen un aspecto como bien particular. Yo no sé si esto a ustedes les recuerda algo, pero vamos a ver una imagen posterior, que esto como que se parece a una sandía, ¿ya? Y se llama GAVE. Y tiene, que en el fondo es como watermelon stomach, ¿ok? Es como un estómago con aspecto de sandía, y esta cuestión es una condición bastante rara, que en el pasado se atribuyó a enfermedad hepática crónica, a cirrosis hepática, pero que en la actualidad, la verdad es que es un compromiso del vascular del antro gástrico que genera estasia, y por eso es que la mucosa se ve así tan congestiva, ¿ya? Pero que es una alteración específica, no necesariamente se asocia con enfermedad hepática, sino que se puede asociar con una serie de otras condiciones, incluso es más probable en enfermedades de tipo reumatológico. Bueno, esta alteración uno la puede tratar endoscópicamente. Aquí ustedes pueden ver dos opciones de terapia que hicimos. Una era ligadura endoscópica, que es como hacer moñitos de estas áreas inflamadas, lo cual finalmente hace que estos moñitos cada cierto tiempo se van desprendiendo y generan una cicatriz ahí, y por lo tanto la superficie que está expuesta y la superficie que está sangrando disminuye. Y cuando ya no pudimos hacer más moñitos, lo que hicimos fue quemar la superficie con argón plasma, que es una técnica que tenemos nosotros disponible, pero que si existieran otras como termocoagulación, por ejemplo, habría sido probablemente más efectivo, ¿ya? Entonces, el segundo mensaje, después del primero, que siempre quiero buscar una neoplasia, el segundo, que no solamente hay que pensar en neoplasia, el tercero es que un segundo estudio endoscópico puede aportar información adicional. Por lo tanto, es necesario que si no están las dudas, o sea, si no está la respuesta clara, hagamos una evaluación nuevamente, ojalá por un segundo operador que tenga más experiencia, o que haya visto, o que tenga, o por ejemplo, si el intestino no estaba bien limpio, que se prepare bien, y que vayamos a buscar lesiones que a lo mejor no fueron identificadas en la primera endoscopía. Esto es relevante, por ejemplo, cuando hay cuando hay angiodisplasia, o sea, malformaciones vasculares de la mucosa intestinal y el intestino no está bien limpio, o la lesión quedó detrás de un pliegue que es difícil de evaluar por vía endoscópica en forma directa. Entonces, un segundo operador podría tener habilidades para encontrar alteraciones que el primero no vio. Y aquí, por ejemplo, valga la redundancia, ejemplo claro de angiodisplasias. Estas son pacientes mías que yo he visto acá en Valdivia. Esta angiodisplasia que se ve arriba es una lesión que está en el estómago, en el cuerpo, en la curvatura menor. Cuando yo me meto al estómago, el estómago va dando como una vuelta así, y acá está como el saco más grande. Entonces aquí en esta parte había una angiodisplasia que se nota como, por así decirlo, bien jugosita, bien roja. Uno la toca y claramente sangra. Y esta señora tenía una anemia. Esta era la suegra de un amigo, y un día me mostraron los exámenes y dije, oye, hay que buscar el intestino, por supuesto que hay que mirarlo. No, ella no me fue a consultar, sino que me mostraron los exámenes y encontramos esta lesión y finalmente la tratamos, y la señora, esto fue hace como 4 años atrás, nunca más ha tenido anemia y ha seguido su control en forma normal. Y el de abajo es un ejemplo de una paciente que tenía una esclerodermia
y que tenía lesiones angiodisplásicas de este tipo en intestino alto y intestino bajo, y que le tratamos como 60 lesiones en una sesión de endoscopía alta, como 20 lesiones y otras 40 en el colon en un mismo día. Ahí está la terapia endoscópica. Lo que uno hace es quemar las lesiones, ¿ya? De esta manera se genera una úlcera y después se cicatriza eso, y por lo tanto deja de estar expuesta esa zona a un sangrado persistente y deja, por supuesto, de generar problemas. Cuando uno tiene problemas en el tratamiento de la lesión, uno puede colocar clips, por ejemplo, ahí, después de haber quemado, de modo tal de que asegurar que no hay perforación de la pared, pero eso todo lo podemos hacer endoscópicamente. Arriba está la sonda con la cual estamos quemando. Otras alteraciones que son muy frecuentes y que, si bien es cierto, no están consideradas como en la primera línea del diagnóstico de la anemia, pero que pueden explicar el problema, sobre todo cuando no tenemos otras causas, son Helicobacter pylori. La infección por Helicobacter pylori, ustedes saben, ocurre en más del 70% de la población adulta en Chile, ¿ya? Y esta infección no es, como digo, una causa primaria de anemia, pero puede generar lesiones de la mucosa, como lo que ustedes ven ahí, nodularidad en la parte inferior, congestión, una congestión intensa en la foto de arriba, úlceras, erosiones, y eso puede generar un sangrado crónico, porque la infección además es crónica, y nosotros podemos identificar eso, objetivar que el paciente tiene Helicobacter pylori. Además se puede con eso definir una terapia, sobre todo cuando se han descartado otras condiciones, y el paciente puede mejorar su problema. Ahí está una gastropatía congestiva antral intensa, imagínense, está pero muy roja esa zona, ¿ya? Y eso es por Helicobacter pylori. Otro tema, y este se denomina el gran camaleón de la gastroenterología, tiene que ver con la enfermedad celíaca. Ya les comenté un poquito antes. La enfermedad celíaca es una intolerancia al gluten del trigo en personas que son susceptibles. Las personas comen trigo y están expuestas a una proteína que se llama gluten, y eso genera daño, inflamación, y eso va atrofiando la mucosa duodenal, y eso puede generar una serie de manifestaciones, ¿ya? Y se estima que alrededor de unos 140.000 personas en Chile podrían tener enfermedad celíaca. Así que, ojo, hay que pensar en esta condición, no solamente en el contexto de una anemia ferropriva en gente joven, o ferropénica en gente joven, sino que también hay que pensarla en personas que tienen manifestaciones gastrointestinales como el síndrome de intestino irritable, variedad, diarrea, que es más prevalente, o síntomas gastrointestinales que no tienen otra explicación, o hipoalbuminemia, aunque no tengamos una causa, una vía de pérdida importante, anemia, infertilidad en mujeres jóvenes, o personas que tienen diabetes mellitus tipo 1, tiroiditis crónica, síndrome de Down, etc. Y lo que genera la mucosa, la enfermedad celíaca, es que esta mucosa que ustedes, como ven ahí, estamos haciendo una endoscopía donde colocamos el endoscopio debajo de agua y se ve como estas vellosidades llenas de pelito, lo que genera la enfermedad celíaca es que se atrofia la mucosa. Se pierde la capacidad de absorción porque hay menos superficie de absorción, y por lo tanto las personas no absorben fierro y otros nutrientes que son importantes, y eso genera una serie de manifestaciones. Aquí se ve mejor, fíjense cómo pasamos de un intestino que tenía vellosidades, que tenía pliegue, a un intestino que prácticamente está pelado, sobre todo en la foto a la izquierda arriba, pero también queda claramente evidente en la segunda porción del duodeno, en la foto de la derecha arriba, y también en la tercera porción, donde se ve mucho menos marcada los pliegues que en una persona normal. Y otras etiologías importantes, pero habitualmente son en personas sintomáticas, tienen que ver con la enfermedad inflamatoria intestinal. Este es un paciente con una colitis ulcerosa, que también podemos ir a hacer el diagnóstico endoscópico, ¿cierto? Estratificar el riesgo, tomar biopsias, qué sé yo, pero habitualmente estos pacientes tienen clínica de síntomas gastrointestinales. Y aquí también hay otra forma de manifestación de una colitis ulcerosa, probablemente esto es una pancolitis. El compromiso es leve, pero por supuesto que va a ir descamación y pérdida de sangre y por supuesto de fierro desde el intestino. Las hemorroides, es raro pensar que las hemorroides son una cuestión ultra frecuente. Probablemente cuando ustedes sean médicos se van a dar cuenta que mucha gente tiene hemorroides. Y es raro que las hemorroides produzcan anemia severa, pero nos hemos encontrado en más de una oportunidad con gente joven que no tiene otras causas de anemia, y lo único que tiene es patología periorificial activa, como hemorroides grandes, muy congestivas, y son operados, son tratados por el coloproctólogo, y el paciente se mejora, pero el diagnóstico igual requirió una valoración endoscópica. Finalmente, hay personas que tienen patologías antecedentes de radiación en el contexto de algunas neoplasias, ya sea ginecológica o de próstata, y eso puede provocar que se generen estas malformaciones vasculares de novo,
sobre todo en el recto, y eso se llama proctitis o rectitis actínica, y eso, por supuesto, ustedes ven la mucosa ahí como está congestiva, inflamada, y eso con el contacto de las deposiciones o en forma espontánea va a generar sangrado persistente y puede ser una causa de anemia. Y lo que nosotros podemos hacer, como ustedes pueden ver, es tratar las lesiones y hacer que la mucosa vaya reparándose. Entonces, para terminar, la anemia ferropénica es una condición prevalente, ¿no? Ustedes lo van a ver, que está determinada principalmente por pérdidas aumentadas de fierro desde el tubo gastrointestinal. Un amplio número de condiciones pueden explicar su etiología, puede ser multifactorial, a veces pueden haber más de una condición al mismo tiempo. Por eso se necesita hacer estudio endoscópico alto y bajo. En adultos, la sospecha de cáncer digestivo, especialmente cáncer colorectal, debe ser parte del estudio etiológico fundamental, ¿cierto? Y una vez descartado el cáncer digestivo, múltiples etiologías, principalmente benignas, pueden ser identificadas y tratadas, lo cual es muy bueno porque nos da posibilidades, ¿cierto?, de darle un diagnóstico con un buen pronóstico a las personas. Y el estudio endoscópico alto y bajo, especialmente, eventualmente repetido si se necesita, es fundamental para el diagnóstico y la terapia en la mayoría de los pacientes. El manejo médico endoscópico permite lograr una alta resolución de la anemia, endoscópicamente porque podemos tratar lesiones, médicamente porque podemos suplementar fierro, reponer los depósitos, o eventualmente incorporar terapias adicionales como inhibidor de la protones, terapia de erradicación del Helicobacter pylori. Hay un medicamento que se llama talidomida, que en algunos casos, por ejemplo, en las angiodisplasias por proctitis actínica podría ser una buena alternativa. Eso, muchísimas gracias.